día de hoy y vamos a darle la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida porque hay un tema que es importantísimo y que tenemos que conversarlo y tenemos que tratarlo porque es de interés general. Sabe que se está hablando mucho de un tema de la subida de los pasajes en Quito. La subida de los pasajes en Quito es un tema que está sonando, que se está aprobando en el Consejo Metropolitano y un grupo de acción ciudadana, en este caso que está comandada por el señor Óscar Ayerbe, a quien tenemos de invitadísimo el día de hoy, van a poner una acción de protección, o pusieron ya una acción de protección, de eso nos van a contar, para evitar esta subida de pasajes, para ver cuáles son los argumentos técnicos, qué es lo que está sucediendo a raíz de este anuncio de la subida de los pasajes de la ciudad de Quito. Así es que queremos darle la bienvenida al señor Óscar Ayerbe. Muy buenos días, ¿cómo le va? Un placer tenerlo aquí en La Guaragua, en Radio Vox, para compartir este tema que es de importancia ciudadana. Así es que muy buenos días, señor Ayerbe. Muy buenos días, que hayan tenido una feliz Navidad, pese a las grandes circunstancias tan complejas que vive el país, que el próximo año sea de ventura para todos y definitivamente todos tenemos el derecho de tener un buen año de esperanza a futuro, aun cuando pretendan aumentar la tarifa del transporte público en Quito, ciudad que tiene una pandemia de salud muy grave, ciudad que se ha empobrecido enormemente, ciudad que ha tenido los efectos más dramáticos del problema económico y del COVID en todo el país. El Distrito Norte de Quito tiene el 23% de desempleados, récord histórico en la historia del Ecuador, de tal manera que estamos atravesando una crisis realmente grave. Debo decirles a ustedes que el pasado 27 de noviembre el Consejo Metropolitano de Quito, en segundo debate, aprobó la ordenanza de incremento de pasajes en el Distrito Metropolitano de Quito. Incrementó en el 40% el pasaje urbano de los buses urbanos, es decir, de 25 a 35 centavos. También aprobó, sin ninguna documentación y sustento técnico, el incremento de pasajes del transporte de buses eléctricos de 25 centavos a 45 centavos. Y adicionalmente ha manejado un concepto de un precio de valor combinado de 60 centavos, que representa sin duda cerca del 90% de incremento en la tarifa de transporte público. A mí me ha sorprendido enormemente las declaraciones del alcalde Yunda, que el día de mañana nos vamos a ver en la audiencia de la acción de protección que ha sido ya convocada por el juez de sustentación en el caso de la presentación de esta acción de protección, el juez Benjamín Pineda, a las 14 horas exactas en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en el distrito de la parroquia Mariscal Sucre. Estaremos entonces presentes para defender nuestra posición como veeduría del Consejo de Participación Ciudadana, que fue conformada en enero de este año, es decir, hace cerca de 12 meses, y que ha venido trabajando intensamente para hacerle notar al Consejo Metropolitano de Quito las falencias gravísimas que tenía los sustentos técnicos que pretenden incrementar la tarifa a los niveles que ya he mencionado. De tal manera que nosotros estamos listos para sustentar la violación de derechos y además la parte técnica del por qué no debe subirse la tarifa. Claro, justamente, bueno, yo le cuento personalmente, yo no tenía conocimiento, no sé si mi compañero Dieguito Camacho tenía conocimiento de este anuncio del Consejo Metropolitano de subir los pasajes. Deberán tener algún sustento técnico, o no sé cómo se ha dado el tema, y gracias a usted por aceptar esta entrevista, para informarnos un poco de lo que está sucediendo, porque mucha gente estamos, quizá por la situación que estamos viviendo, estamos muy ajenos a todo lo que está sucediendo. En lo personal le digo, el tema de los pasajes, un alza de pasajes en este momento
puede ser muy complicada para muchísima gente en la situación que estamos viviendo por la falta de trabajo, por la situación de la pandemia mismo. Bueno, el alza de pasajes, yo creo que viene siendo un tema importante porque, a ver, es uno de los tabús que el común, el ciudadano común, que es la mayor parte de gente, la gente de a pie, ¿no es cierto?, que usa el sistema de transporte público y privado, pero transporte masivo, siempre ha sido el tabú y la pregunta del millón, ¿no? Realmente, es que ya no es negocio, o si es negocio para los señores transportistas, en realidad como en cualquier negocio uno dice no, sale o no sale, o sea, realmente sale o no sale, es algo que les da o no les da utilidad. Es verdad lo que ellos dicen, que hace 17 años están con la misma tarifa y que los costos de repuestos y de cosas más, en definitiva, insumos relacionados con el mantenimiento de las unidades, tanta cosa, pues ya no les rinde, y ahora en pandemia que el uso incluso que hay menos pasajeros, no pueden llevar pasajeros por las restricciones del caso, entonces que están a pérdida y todo eso. Realmente ya la gente, el pueblo, lo que está esperando es ya el garrotazo final, o sea, si van a subir, entonces ya que suban, pero siempre ha sido esa la duda. En realidad no es negocio, en realidad no les funciona, en realidad no les rinde a los señores, o en base a qué están pidiendo. Entonces, qué bueno que haya habido quien se preocupe de hacer un estudio técnico, de ver y sustentar eso, ¿no? Decir realmente, no, señores, o sea, con lo que están cobrando, sí es negocio para ustedes y sí les queda. Y a nivel estatal también decir, ustedes sí pueden cubrir costos, sí pueden mantener una empresa de transporte público. Entonces, ahí sí, me parece bien que don Oscar pues nos aclare un poquito dentro del estudio, principalmente lo que a la gente le interesa saber. ¿Les sale o no les sale a los señores? ¿Les rinde o no les rinde con el costo de pasaje actual? ¿Tienen o no utilidad? Para que dejen de quejarse, o tienen derecho a subir. Diego, el negocio del transporte público en el país ha sido realmente de una enorme rentabilidad. No conocemos ninguna empresa que haya quebrado. Han pasado 17 años desde que se incrementó a 25 centavos, pero hay que recordarle a la ciudadanía y a todos los quiteños que inicialmente había dos tarifas, la una de 18 centavos y la otra de 25 centavos. La de 25 centavos era todos sentados, cómodos, buen servicio, etcétera, etcétera, que en realidad nunca se dio. Y la de 18 centavos era la de los guacharnacos, es decir, los que tenían discriminación, eran los amontonados, eran los pobres, eran los discriminados. Y así se dio ese proceso. Finalmente desapareció el tema de 18 centavos y automáticamente se incrementaron todos a 25. Pero finalmente fue sucediendo algo que todos somos testigos. Fueron disminuyendo el número de asientos y entonces había más parados. Finalmente casi todos eran parados. Y luego ya no eran parados, sino que eran amontonados. Colgados de las puertas. El servicio era realmente, sigue siendo realmente denigrante, fatal, de una falta de calidez, de calidad, de seguridad. Y así fueron manejándose los temas. Luego fueron incrementando el tamaño de los buses. Ya no estaban 50 personas, 60 personas, 120 personas. Seguían aumentando la cantidad de personas en los buses. Pero también las rutas, que es el más perverso escenario de corrupción en el transporte y la movilidad en Quito. Las rutas se fueron acortando, rutas de extraordinario privilegio y rendimiento y otras de menores valores, y finalmente barrios enteros sin servicio de transporte. La calidad del servicio nunca ha sido buena, pero más aún la ley de transporte y tránsito en el Ecuador desde el 2009 determinaba que todos tenían que hacerse bajo la modalidad de entrega de permisos operacionales a empresas. Entonces inventaron empresas chimbas,
que nunca las unidades pertenecían a estas empresas. Por lo tanto, tenían capitales minúsculos para responder a nada ni a nadie. Y con eso tenían los permisos operacionales hasta hoy día. Pero las rutas también se convirtieron en escenarios de perversidad y corrupción. Por ejemplo, eran más cortas en kilometraje y se manejaban en escenarios para que los pasajeros puedan usar una y otra transferencia de manera ilegal. Ahora argumentan los funcionarios municipales, y a mí me sorprende enormemente que el señor Guillermo Abad tenga esos criterios tan absurdos, ilógicos, ilegales, que argumente que ahora con esta ordenanza, entonces ahora sí, hasta podrían presentar acciones de protección en contra de los operadores. Qué ridículo concepto. Y además que ahora han recuperado la capacidad de manejar las rutas. Él debe saber, si es que no lo sabe, debe leer la Constitución y la ley, que determina que las rutas son propiedad del Estado. Hay que recordarle al país que toda la infraestructura vial, no solo las calles, las paradas, las estaciones, toda la infraestructura de movilidad ha sido construida con dineros de los quiteños, no con dinero de los operadores. Pero también se debe mencionar que se les ha entregado con la premisa de mejorar el servicio de transporte público, 110 millones de dólares, una parte entregada por la ANT en los años 2012-2013, y el resto, la diferencia, casi 75 millones de dólares por parte del propio municipio de Quito. Y jamás se cumplió, nunca se hizo la caja común, nunca se establecieron los fideicomisos, nunca se cumplió con las normativas básicas para cumplir con las exigencias de un buen servicio. Ahora nos quieren hacer creer que primero se sube la tarifa y luego en el año 2002, en enero, supuestamente nos van a entregar un buen servicio. Aquí tenemos que hablar bien claro. Este incremento de tarifa no ha sido transparente, no tiene sustento técnico. A lo mucho que nosotros hemos logrado sustentar con toda la información que nos ha entregado, y dicho sea de paso, información que ha sido solicitada desde el mes de marzo y durante estos últimos 7 meses, a regañadientas han ido entregando paso a paso la información y finalmente no entregaron toda la información, determina que el incremento de la tarifa podría ser entre 28 y 30 centavos, no 35 centavos. Alguien puede argumentar que solo es 10 centavos. No, cuando se multiplica 10 centavos por más menos para la configuración mental de las matemáticas, 1,000 pasajeros día en cada unidad por 3,000 unidades, por 365 días, por 10 años, entonces estamos hablando de miles de millones de dólares. Aquí hay poderosos intereses detrás de este tema. Así es. Oiga, muchísimas gracias por la aclaración, de verdad. Es, como vuelvo y repito, es un tema que la mayoría de la ciudadanía no teníamos conocimiento por varias razones. ¿Qué es lo que se va a hacer el día de mañana? O el día, ¿cuándo usted va a presentar la acción de protección que nos comentaba en un principio? ¿Qué puede suceder? El juzgado. O sea, perdón, Fabricio, ¿qué podría suceder mañana? Es decir, ¿cuál podría ser el resultado? ¿El positivo o el negativo? La acción de protección ya ha sido presentada. El juez ya nos ha dado audiencia, fue aceptada en primera instancia, que esto es ya un gran paso, porque los jueces, cuando se presentan acciones de protección, tienen que estudiar minuciosamente la argumentación de sustentación técnica jurídica, porque en acciones de protección lo que prevalece es la violación de derechos constitucionales. Un derecho constitucional que sin duda violentaron fue la falta de participación ciudadana para que conozca, participe, se informe de su criterio, su opinión y mantenga entonces un escenario de actor en este proceso de ordenanza. Hay que recordar que aquí hubo realmente mañoserías. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo es posible que la silla vacía, que es un derecho constitucional de los ciudadanos a participar en un determinado proceso de ordenanza y su aprobación, hayan sido escogidos o acreditados solamente 2
representantes de los operadores, de los transportistas, el uno Jorge Llanes, empresario operador en la zona sur de Quito, y el otro Agapito Ney Jiménez, empresario y operador del Distrito Metropolitano de Quito en el Corredor Central Norte. Entonces, los dos tenían capacidad, poniéndose de acuerdo, uno de ellos, presentarse en el segundo debate para poder no solamente tener voz, sino voto. Como hay 21 concejales y el alcalde son 22, en el supuesto no consentido que hubiera pasado, que había 12 votos de un lado y 12 votos del otro, ellos dirimían con su voto la aprobación de la ordenanza. ¿Y cómo es posible que pasa cerca de un año un solo ciudadano participe? Claro, se convertían en juez y parte, en definitiva. O sea, la parte interesada estaba ahí, haciendo injerencia para dirimir el tema. Bueno, o sea... Pero hay hay algo mucho más grave. Yo quiero recordarles que la veeduría presentó un informe al Consejo de Participación Ciudadana, quien, mediante resolución la 0350-18 del 2020, determinó taxativamente, instando al alcalde de Quito y los concejales que no traten esa ordenanza, es decir, que no lo aprueben. Segundo, que precautelen y combatan la existencia de conflictos de interés. Ahí hay el hermano en la silla vacía, Jorge Llanes, y el otro hermano, Edwin Llanes, gerente del metro, y los dos manejando operativamente todas las instancias de los procesos de incremento de tarifas. Que se busquen mecanismos de participación ciudadana, que se forme una comisión técnica independiente, porque yo estoy aseverando con absoluta firmeza que aquí hay un contubernio de funcionarios municipales para favorecer a los operadores. ¿Cómo es posible que el 10 de noviembre se aprueba una estructura de flujo de caja, es decir, con un TIR de tasa interna de retorno, es decir, utilidad de más o menos 12%, en el que se establece que los operadores iban a tener $25,851. Luego, 12 días después, cambian el flujo de caja, cambian todos los documentos. Ningún concejal lo tenía la información, ni siquiera la veeduría. Y cuando se aprueba la ordenanza, ese día intervengo, les hago conocer a todos los concejales que se había modificado la estructura de todo el sistema económico de este incremento de tarifas a $141,629 de utilidad. Es decir, se había incrementado en el 447% la utilidad de los operadores y no hubo un solo concejal que diga, un momento, ingeniero Ayerbe, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que usted está haciendo esa aseveración? ¿En qué página, en qué documento, en qué instancia usted pudo comprobar estos hechos? Nadie pidió un punto de información, ningún concejal, ni el alcalde. Y es que tenemos la respuesta por qué es lo que pasó. Resulta que 24 horas antes de que se presente la información a los concejales en la convocatoria del segundo debate, recién les mandaron documentación. 68 carpetas, 212 archivos, 812 documentos. Nosotros en la comisión que estamos preparados, somos expertos en la materia, nos tomó más de 4 horas bajar de la nube del sistema del Consejo Metropolitano la información. Muchos concejales no pudieron ni hacer eso. Ningún concejal pudo conocer la información que ahí estaba determinada, porque si hubieran percatado que, por ejemplo, se incrementó a exigencia de la veeduría la demanda de pasajeros, es decir, se incrementó los ingresos, se redujo los gastos a exigencia de la veeduría. Por lo tanto, ahora ya tenían menos gastos y más ingresos. Lo lógico era que se reduzca el valor del pasaje. No lo hicieron. Por eso este incremento extraordinario de utilidades. Pero también utilizaron otros mecanismos no transparentes y claros, por ejemplo, la utilización del precio del combustible, es decir, del diésel, que originalmente estaba en el primer informe en $1.05.
Luego, en el documento, en el segundo documento, lo pusieron como un precio de $1.36, es decir, que ni siquiera se ha incrementado ese valor todavía, pero en el informe ya con otras ponderaciones, a los 10 años lo establecen en $1.50. Sin embargo, aquí está el documento. Miren ustedes, en el comercio, el día 12 de noviembre de este año, se inician conversaciones con el gobierno nacional para establecer la compensación del precio del diésel al transporte pesado y al transporte de pasajeros en todo el país. Es decir, no están jugando a dobles escenarios. El tema no ha sido transparente. Las situaciones en los desgloses del incremento de precios es escandaloso. Les voy a decir, por ejemplo, Marín, Tonocot, 35 centavos, 40% de incremento. La Marín Fajardo, 50 centavos, aun cuando la distancia es de apenas 2.7 kilómetros de diferencia, se incrementa en el 42%. Pero si alguien se va a ir desde la Marín a Amaguaña, le va a costar 70 centavos. Y ahora nos vienen con el cuento chino de que no se va a incrementar un solo centavo en la tarifa. Mañana le voy a preguntar al alcalde Jorge Yunda de qué se trata esto. Nos hemos pasado un año entero revisando cientos de documentos. Hemos estado advirtiendo de las irregularidades que se han cometido para supuestamente sustentar el incremento de la tarifa. Y ahora vienen a decirnos que no se está incrementando ni un solo centavo. Clarísimo el tema. Clarísimo el tema. Sí, está súper claro el tema. Creo que le agradecemos mucho sobre todo la sustentación, ¿no? la información que usted tiene y que es la que le va a presentar mañana, porque obviamente usted se está poniendo al hombro, digamos, el dolor del pueblo, del de a pie, de la gente, porque está defendiendo esos derechos, esos intereses económicos. De pronto, aunque sea ese pancito con agua de raspadura que puede con esos 10, 15 centavos llevarse un niño a la boca, para poder estudiar, para poder tener sus actividades. Entonces, no es tan fácil como a veces la gente piensa, así solo 10 centavitos y está, o sea, no es de eso. Y la economía ahora más que nunca está tan muerta, y más aún que se quiera nuevamente de pronto sacrificar al pueblo, cuando lo interesante sería que el servicio público, el metropolitano, sea también el eficiente. Más aún cuando tenemos un metro que aún no funciona, que el gerente de operaciones dijo que no tienen el financiamiento para la operación del Metro de Quito y que están buscando un socio estratégico recién para ver quién se hace cargo de la operación, porque ellos no tienen plata para hacerlo operar. Pero por otro lado se está licitando la ampliación hasta la Ofelia, o sea, pasan cosas tan absurdas que por lo pronto se agradece de parte de toda la gente, de todos los quiteños, que haya gente como usted y como el equipo suyo de trabajo, y mañana pues pongan los puntos sobre las 10 y nosotros como programa lo que podemos hacer, porque este es el programa más quiteño que hay, la Guaragua Chuya programa, pues es agradecerles y desearles todo el éxito el día de mañana, pues que las cosas salgan bien. Exactamente. Gracias. Yo quería preguntar porque nos han llegado muchísimos mensajes, muchos de saludos a usted, deseando una felices fiestas, en fin, muchos mensajes de apoyo hacia usted. Y también muchos mensajes que nos comentan todo lo que está sucediendo con el transporte de Quito, y también mensajes que nos preguntan si pueden acompañar el día de mañana a esta instancia que tienen ustedes por el tema del transporte de Quito. Efectivamente, el día de mañana a las 14 horas, 2 de la tarde, en la unidad judicial que está ubicada en la Mariscal, me parece que es en la, creo que es junto a la estación de bomberos. Es la unidad judicial que está en la calle Ignacio de Ventimilla y Juan León Mera. Sí. En Fiscal. Exactamente. Junto a los bomberos, como usted dice. Exactamente, junto a los bomberos. Ahí está la unidad judicial. Yo debo mencionar que lamentablemente aquí se quiere hacer aparecer como que los 60 centavos es una
un pasaje que todos debemos agradecer, es una compensación en virtud de que algunos ciudadanos toman 2 y 3 buses para llegar a su casa. Ninguno de los funcionarios municipales ha podido determinar con precisión cuántas personas les pasa eso, porque no me van a decir que si alguien coge el bus en San Blas y se baja en La Colón, entonces no le han incrementado la tarifa en 40%. Eso es una burla. Y también quiero decirles a ustedes que se está violentando el derecho al vivir, al buen vivir, pero además el derecho a la movilidad. Diego ha dicho algo absolutamente claro. Hay sectores de la población más pobres que no van a poder movilizarse por falta de dinero. Eso es gravísimo, pero además pretendiendo enriquecer aún más a los operadores sin que nos provean del servicio que nosotros los quiteños nos merecemos. Y hay algo más grave que nunca se ha dicho en este informe de incremento de tarifa, que hay un factor que ellos mismos reconocen en un 30%, que lo llaman evasión y fraude. Evasión es cuando el usuario se escapa, se introduce en el sistema y no paga. Es un porcentaje pequeño. Pero el fraude es el dinero que se roban entre ellos, es el chofer, el controlador y el propio dueño del transporte, porque él ha llegado a aceptar, decir, muy bien, para poner un ejemplo simplemente, 500 diarios, dame 420 y el resto pues llévate lo que sea. Y entonces ahí vienen los correteos y ahí vienen los atropellos hasta los ciclistas. ¿Y el mal servicio? Exacto, el mal servicio y los accidentes. Es inaceptable, debe hacerse al revés. Primero que constituyan la caja común, los fideicomisos, que se arreglen los contratos, que se arreglen las rutas y que se comprometan a cumplir con todos los procesos de seguridad, de buen servicio, y entonces hay que ver una tarifa que sea justa, razonable, equitativa, principalmente precautelando el interés de los usuarios. Así es, muchísimas gracias, señor Oscar Ayerbe. Ha estado con nosotros, muchos mensajes, nos encantaría leerlos todos, pero muchos mensajes en apoyo, así es que muchísimas gracias, mucha gente está manifestándose, me parece muy bien, nosotros cumplimos con informar a la gente temas de interés general, temas de interés ciudadano, y esperamos hacerlo de la mejor manera. Muchísimas gracias, ingeniero Ayerbe, por esta información, y esperamos en algún momento conversar y saber cómo le fue con la acción de protección, y aparte de eso queremos desearle felices fiestas para usted y todo su equipo y su familia. Muchas gracias. La acción la acción de protección pretende suspender el incremento de la tarifa. Si es que el juez acepta, yo presumo que los funcionarios municipales apelarán y nos iremos a la segunda instancia en el Tribunal de Alzada. Y si es que el juez, luego de las contundentes documentación que presentaremos mañana, que además existe cerca de 15 personas, instituciones y personas que ya han presentado amicus curiae, es decir, se están adhiriendo a la presentación de la veeduría de la acción de protección para ellos también presentar su sustentación, entre ellos el presidente de la Asociación de Ciegos de Pichincha, entre otros. Estaremos pendientes de este tema, ingeniero Ayerbe, le agradecemos muchísimo, que tenga un buen resto de día y saludos, felices. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Gentil, gracias.